Eliseu, el profeta de visión más allá de lo común, nos revela que más allá de este mundo visible existe una dimensión espiritual oculta a nuestros ojos. Este es el reino de lo invisible, donde el profeta Eliseu, con su sabiduría divina, nos guía a través de los misterios de este mundo. En la antigua tierra de Aram, actual Siria, se libraba una guerra contra Israel. En aquel tiempo, el reino de Aram se encontraba frecuentemente en conflicto con Israel, y el rey de Aram estaba perplejo con la habilidad del profeta israelita para prever los movimientos de su ejército, enviando advertencias al rey de Israel, permitiéndole elaborar estrategias de defensa eficaces. El profeta, residenciando en la ciudad de Dothan, se convirtió en objetivo del rey de Aram, quien decidió enviar un gran destacamento militar para capturarlo, con la esperanza de silenciarlo y así asegurar la victoria sobre Israel. En el contexto del antiguo Oriente Próximo, los mensajes de los profetas eran valiosos, especialmente en tiempos de guerra. Eliseo, aunque no apoyaba a los gobernantes corruptos de Israel, entendía que la subyugación sobre Aram sería un destino mucho peor para el pueblo escogido. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, era sucesor de Elías en el papel de profeta en Israel. Tenía una relación de profundo amor y respeto por Elías, considerándolo como padre. Antes de que Elías fuera arrebatado a los cielos en un carro de fuego, Eliseo le pidió una porción doblada de su espíritu, símbolo de su continua misión profética en Israel. Cuando el ejército arameo cercó Dothan, el siervo de Eliseo, al ver las fuerzas enemigas, se llenó de temor. Eliseo con serenidad lo animó. «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos», según el Rey 6, versículo 16. Después de esta afirmación, Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y el Señor atendió su súplica. De repente, el siervo vio un monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, una visión del ejército celestial que los protegía. Esta magnífica escena revela que incluso en los momentos de mayor peligro, los fieles no están solos. El poder divino los rodea, ofreciendo protección y esperanza. La historia de Eliseo y el asedio de Dothan nos enseña sobre la fe invisible que debe prevalecer sobre nuestros miedos visibles. En medio de las batallas de la vida, se nos recuerda que las fuerzas espirituales de Dios siempre están a nuestro lado, listas para defendernos y guiarnos a través de los desafíos. Este episodio destaca la importancia de la visión espiritual, la habilidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas y reconocer la presencia y el poder de Dios obrando a nuestro favor. Eliseo, con su fe inquebrantable y su cercanía con Dios, sirve como ejemplo luminoso de la confianza que debemos depositar en el Señor, incluso cuando enfrentamos adversidades aparentemente insuperables. Eliseo no oró a Dios para cambiar nada sobre las circunstancias en las que se encontraban. Su única petición era que su siervo pudiera ver la realidad de la situación. Sin embargo, Eliseo tampoco intentó persuadir al siervo sobre la realidad de la presencia de aquellos que estaban con ellos. El siervo no podía haberlo explicado, ni podría haber sido persuadido. Tenía que ver por sí mismo. La falta de percepción anterior del siervo de Eliseo no hacía menos real la realidad del ejército espiritual. Si hay 50 personas que no ven algo, eso no invalida la percepción de aquel que sí lo ve. La fe nunca consiste en imaginar cosas irreales. Es la firmeza en cosas que no pueden ser demostradas a los sentidos, pero que son reales. Los carros y caballos de fuego estaban realmente allí. El ejército invisible de Dios literalmente tenía más poder de fuego que los caballos y carros de los sirios. El ejército espiritual tenía carros de fuego alrededor de Eliseo. Giezi, el siervo de Eliseo, está involucrado en 3 incidentes con Elías. Por lo tanto, debe haber pasado bastante tiempo con Eliseo. Hermanos, eso no significaba que él fuera espiritualmente maduro como Elías. La proximidad física no implica necesariamente la misma madurez espiritual. Una vez que nuestra ceguera es removida, también podemos ver el poder de Dios actuando en protección a su pueblo.
No podemos dejar de recordar cómo Eliseo vio carros de fuego similares cuando Elías fue llevado al cielo. Los soldados sirios no pudieron ver el ejército espiritual. Entonces, cuando se acercaron a Eliseo, no dudaron en acercarse a él de la misma manera que él había orado para que Dios diera visión a su siervo. Entonces, oró para que Dios cegara a este pueblo. Dios escuchó y respondió a esta oración, así como había respondido anteriormente a la oración, para dar percepción al siervo. Esto nos muestra que Dios puede conceder visión o enviar ceguera según su sabiduría, y en respuesta a las oraciones de su pueblo. Eliseo mismo lidera a las tropas confusas hasta Samaria. Él entonces ora para que sus ojos sean abiertos, usando las mismas palabras que usó para orar por la visión especial del siervo. Hermanos, lo que ellos ven no es tan reconfortante. Están en la capital de Israel, donde las tropas israelitas, presumiblemente, los superan en número. Eliseo, ejerciendo autoridad por encima de la suya propia, prohibió el masacre de las tropas enemigas. El motivo de esta decisión queda poco claro, excepto que diferentes reglas de guerra parecen haberse aplicado en esta situación. En lugar de eso, el enemigo fue entretenido con un banquete real y enviado de vuelta a su rey. Su incomodidad fue suficiente para poner fin a los ataques a Israel. Los enemigos de Dios recibieron una bondad y misericordia sorprendentes, ya que la bondad de Dios buscaba el arrepentimiento de la nación pagana. Los ángeles, referidos como el ejército celestial, nos rodean. El siervo de Eliseo inicialmente desconocía este hecho, y Job nunca lo percibió. No dejes que el diablo te confunda sobre la presencia de los ángeles. Así como el mundo demoníaco es invisible, también lo es el mundo angelical. Lo que no puedes ver, no puedes usar. ¿Puedes ver la montaña llena de caballos y carrozas de fuego en la que estás? El ministerio angelical fue uno de los ministerios más poderosos del Nuevo Testamento, haciendo a los santos invencibles. Cuando Pedro golpeó la puerta de María después de ser liberado de la prisión, aquellos en la casa asumieron que debía ser su ángel en la puerta, no Pedro en persona. Además, no hay registros escriturales que muestren que Pedro expresó sorpresa o diversión ante la aparición del ángel en la prisión. Los ángeles eran seres auténticos para ellos. Para tener intervención angelical como la que tuvieron, debes comenzar a operar en el reino invencible. Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos y lo fueron. Haz la misma oración para que puedas ver el verdadero poder de Dios en tu vida. Ten en cuenta que como creyente nacido de nuevo, las ministraciones angelicales están limitadas a los santos, restringidas solo a aquellos que han sido salvos y santificados por la sangre del Cordero, con sus nombres escritos en el libro de la vida. Dios dijo: «Yo soy el Señor, yo no cambio». Entonces lo que Él hizo en el pasado, aún lo está haciendo en el presente. La Biblia no existe solo para informar, sino para instruirnos y guiarnos sobre qué hacer o no hacer en situaciones similares. Las cosas escritas antes del tiempo fueron escritas para nuestro aprendizaje, así que necesitamos sumergirnos profundamente en la palabra para localizar las claves maestras y las formas principales que los primeros santos emplearon antes de considerar qué hacer. Primero vamos a observar lo que no debemos hacer, es decir, los factores que pueden obstruir o retrasar las administraciones angelicales, incluso en la vida de los herederos de la salvación. El mismo Dios que nos dio mandamientos como «no cometerás adulterio» y «no matarás», también dijo «no os inquietéis». Cuando nos preocupamos, estamos cuestionando la autoridad de Dios, lo que viola nuestra relación con Él. ¿Alguna vez has experimentado algo positivo al preocuparte por algo? Preocuparte solo sirve para dividir nuestros pensamientos y evitarnos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Si estás preocupado por una situación, lo mejor que puedes hacer es confiar en el Señor. La palabra preocupación se origina en una palabra que significa dividir. Cuando nos preocupamos, dividimos nuestra atención. Jesús nos ordena varias veces: «No os inquietéis». Cuando nos preocupamos por una situación, la situación nos domina en lugar de nosotros dominar la situación. Jesús no teme a las cosas que nos dan miedo.
Nunca dijo: «No me traigas tus miedos, estoy demasiado ocupado». En cambio dijo: «No tengo miedo de las cosas que te dan miedo, trae tus miedos a mí». Se ha observado que la mayoría de nuestras preocupaciones ni siquiera se materializan. Es apropiado hacerle saber a Dios acerca de tus preocupaciones, ya que Jesús dijo que Él proporcionará descanso para tu alma. Los milagros realizados por Eliseo son, en su mayoría, actos de ayuda y bendiciones para los demás, que se asemejan fuertemente a algunos de los milagros de Cristo. El ejemplo de Eliseo sirve para resaltar varios aspectos significativos relacionados con la perspectiva. En primer lugar, Eliseo no se dejó perturbar por el reino físico y su oposición. En segundo lugar, Eliseo mostró tranquilidad y aseguró tranquilamente a su siervo que no tenía nada que temer. Eliseo comunicó una visión invisible a los demás. Por último, Eliseo oró para que su siervo pudiera ver lo que él veía. La perspectiva separa a los líderes de los seguidores más que cualquier otra característica. Los líderes ven antes que los seguidores, ven más allá que los seguidores y ven más ampliamente que los seguidores. El ejército físico de Eliseo era tan peligroso como el ejército de fuerzas espirituales que nos enfrentan hoy en día. Es fácil para nosotros tener la impresión de que estamos en desventaja cuando nos concentramos solo en el vasto número de adversarios, en lugar de tener en cuenta el hecho de que, así como los carros y caballos de fuego aparecieron ante el profeta Eliseo, existen fuerzas dispuestas a luchar a nuestro lado si tenemos fe para pedirlo. Satanás desea que tengamos una sensación de aislamiento. Pretende darnos la impresión de que los desafíos que enfrentamos son insuperables. Quiere que creamos que solo podemos contar con el poder que tenemos dentro de nosotros mismos. Todos estos pensamientos son engaños. De hecho, los poderes de este mundo no son nada comparados con el poder que está disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando estamos dispuestos a vivir nuestras vidas en un espíritu de fe, podemos reconocer a nuestros enemigos por lo que son y con Dios a nuestro lado, derrotarlos. Porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco y te ayudo y te sustento con mi diestra fiel. Eliseo desempeña su función aquí como el hombre de Dios, como el profeta de Dios, apuntando a las personas hacia el verdadero carácter de Dios en cada situación. Eliseo mantiene su compostura y autoconfianza, a pesar de que el pueblo de Dios está siendo perseguido y de que sus circunstancias parecen sombrías a primera vista. Esto se debe a que tiene una visión de fe. El siervo de Eliseo no tenía fe en nada más allá de lo que podía percibir y comprender, y como resultado, se desanimó de inmediato. Él entendió que estaban enfrentando un desafío muy difícil para que el hombre lo superara. Estaba inconsciente de la batalla espiritual porque estaba enfocado en usar su comprensión humana para encontrar soluciones a sus problemas humanos. Falló en recordar que había un Dios real luchando a su lado. ¿En qué o en quién ponemos nuestra fe? ¿Cómo respondemos cuando nos enfrentamos a adversarios en el curso de nuestras actividades diarias? ¿Actuamos como Eliseo o más como su siervo? Cuando vivimos en esa fe simple, todos los poderes del cielo están de nuestro lado. Amén.